Enfrentamiento entre mujeres. La cámara privada del Palacio Imperial se diseñó pensando tanto en el lujo como en la seguridad. Una luz suave y ambiental iluminaba las paredes de un material que parecía mármol, pero que en realidad era un compuesto especializado desarrollado en Torlia Prima, capaz de absorber y neutralizar ataques basados en la energía. El mobiliario era elegante y práctico a la vez, y cada pieza estaba colocada de forma que proporcionara comodidad y una visión clara de todas las entradas. Fue en este espacio cuidadosamente diseñado donde Eva despertó, recuperando la conciencia por etapas. Primero percibió una suavidad desconocida debajo de ella, luego el sutil aroma de algo floral pero extraño y, por último, se dio cuenta de que no estaba sola. Abrió los ojos de golpe y la energía molecular se acumuló inmediatamente en torno a sus manos, que se irguieron como un rayo, dispuestas a defenderse. Tranquila, le advirtió una voz familiar. Estás a salvo. La mirada de Eva se fijó en el interlocutor y se encontró mirándose a sí misma. O más bien, una versión de sí misma que era a la vez reconocible y claramente diferente. La mujer sentada tranquilamente en una silla junto a la cama llevaba su rostro, pero había una madurez en sus rasgos que hablaba de años adicionales y experiencias más duras. Llevaba el pelo más largo, elegantemente peinado, y un porte regio que la Eva de la Tierra nunca había cultivado. Tú, dijo Eva, con la voz tensa. La Eva del mundo emperador. La mujer inclinó ligeramente la cabeza. En realidad, prefiero la Eva del átomo. Siempre me he hecho llamar así, incluso después de... Señaló vagamente a su alrededor. Todo esto. La energía molecular de Eve seguía girando alrededor de sus manos. ¿Dónde está Megumi? ¿Qué has hecho con él? Atom Eve levantó las manos en un gesto apaciguador. Está descansando, recuperándose de la tensión de la transición dimensional. Tú misma puedes sentirlo. Tus poderes deberían ser capaces de detectar su firma molecular, incluso a esta distancia. Eva vaciló, luego extendió cautelosamente su conciencia, buscando el patrón familiar que era exclusivo de su cuna. Para su sorpresa, lo encontró casi de inmediato. Fuerte, estable e inconfundiblemente vivo, en algún otro lugar de la enorme estructura. El alivio que la invadió fue tan intenso que su control molecular vaciló momentáneamente, haciendo que la energía que rodeaba sus manos parpadeara. Está ileso, le aseguró a Tomebe. Mark nunca permitiría que nada le hiciera daño. Ni yo tampoco. La energía de Eve no se disipó por completo, pero se estabilizó y dejó de fluctuar con sus emociones. ¿Y Mark? ¿El Mark de mi mundo? También está a salvo, confirmó Atomebe. En un ala separada, bajo vigilancia pero cómodo. Mark, nuestro Mark, pensó que era mejor manteneros separados al principio, para evitar cualquier resistencia coordinada. Eve entrecerró los ojos. Inteligente por su parte. Pero innecesario. No me iré sin Megumi, y Megumi no se irá sin mí. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Atomebe. En eso, al menos, estamos de acuerdo. Aunque quizá por motivos diferentes. Se levantó con elegancia y se dirigió a una pequeña mesa, donde sirvió 2 vasos de un líquido azul pálido de una elegante jarra. Deberías beber. La transición dimensional puede ser deshidratante, y tu cuerpo necesita reponerse. Eva miró con desconfianza el vaso que le ofrecían. ¿Está envenenado? Atomebe suspiró y bebió un sorbo de su propio vaso antes de extenderle el otro. Si te quisiera muerto, lo estarías. No necesito veneno para eso. Tras dudar un momento, Eva aceptó el vaso, aunque siguió analizando su estructura molecular antes de dar un sorbo cauteloso. El líquido era fresco y refrescante, con un sutil dulzor distinto a todo lo que había probado en la Tierra. Se llama néctar cerúleo, explicó Eva Átomo. De los jardines flotantes de Altair 7. Uno de los pocos placeres que me he permitido a lo largo de los años. Eve bajó el vaso y estudió a su homóloga con precisión científica. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no dejas que tu emperador se ocupe de mí? Porque pensé que merecías oír ciertas cosas directamente de mí, respondió Atomebe, volviendo a su silla. De mujer a mujer. De científico a científico. De Eve a Eve. Cruzó las piernas, su postura relajada pero manteniendo esa sutil regalidad. Y porque creo que entenderás mi perspectiva mejor que nadie. Después de todo, en los aspectos más fundamentales, somos la misma persona. No somos iguales, replicó Eve de inmediato. Hemos vivido vidas diferentes, tomado decisiones diferentes. ¿Lo hemos hecho? Preguntó Atomebe, inclinando ligeramente la cabeza. ¿O simplemente hemos experimentado circunstancias diferentes sin dejar de ser fundamentalmente iguales en nuestra naturaleza básica?
Señaló entre ellos. Ambos nos enamoramos de Megumi Fushiguro. Ambos reconocimos en él algo extraordinario que nos cautivó por completo. Los dos nos dedicamos a comprenderle a nivel molecular, estudiándole con precisión científica mientras simultáneamente nos consumían emociones que desafiaban el análisis racional. Eva quiso discutir, pero se vio incapaz de refutar la observación. En lugar de eso, cambió de táctica. Dijiste que querías decirme ciertas cosas. ¿Qué cosas? La expresión de Eva Átomo se suavizó, una mirada distante entró en sus ojos. Quiero hablarte de nosotros. Sobre Megumi y yo, y sobre Mark. Sobre la vida que compartimos antes de que todo cambiara. Creo que mereces saber quién era él, quiénes éramos juntos, antes de juzgar nuestra determinación de recuperarlo. Eva vaciló, luego asintió una vez, su curiosidad anulando temporalmente su cautela. Dímelo. La mirada de Atomebe se volvió distante, mirando hacia atrás a través de años de recuerdos. Nos conocimos cuando éramos niños. Yo era la chica nueva del colegio, brillante pero socialmente torpe, más cómoda con las moléculas que con la gente. Mark ya era popular, atlético, amigo de todos. Y Megumi era la silenciosa estudiante japonesa trasladada que, de algún modo, veía a través de las fachadas de todo el mundo, incluida la mía. Una suave sonrisa se dibuja en sus labios. Los tres nos hicimos inseparables. Mark era el corazón, yo era la mente y Megumi era el alma, la que daba dirección y propósito a nuestro pequeño trío. Incluso a los 12 años, tenía esa gravedad. Esa tranquila certeza sobre cómo funcionaba el mundo y cómo podía ser mejor. Dio otro sorbo a su bebida, sin apartar los ojos de la cara de Eve. Crecimos juntos, atravesando los típicos dramas adolescentes, pero siempre con la sensación de que estábamos destinados a algo más. Cuando Mark manifestó sus poderes, Megumi fue la primera persona a la que se lo contó, antes que a sus padres, antes que a mí. Y la respuesta de Megumi fue empezar inmediatamente a desarrollar protocolos de entrenamiento, aplicaciones estratégicas, marcos éticos sobre cómo debía utilizarse ese poder. Eso suena a él, reconoció Eve en voz baja. Atomebe asintió. A los 16 años, ya sabía que estaba enamorada de él. Intenté ocultarlo, preocupada por arruinar nuestra amistad, por poner las cosas difíciles con Mark. Pero Megumi, siendo Megumi, ya se había dado cuenta. Su expresión se volvió cariñosa al recordarlo. Un día se me acercó en el laboratorio, yo estaba trabajando en un experimento de estabilización molecular. Sin preámbulos, me dijo, tu pulso se acelera aproximadamente un 12,3% cuando entro en una habitación. Sus pupilas se dilatan y demuestra una mayor torpeza a pesar de su control motor normalmente preciso. Son indicadores fisiológicos clásicos de atracción. A su pesar, Eve se rió. Eso es, muy él. Sobre todo últimamente. ¿A que sí? Atomebe estuvo de acuerdo, su propia risa se unió a la de Eve por un breve momento. Tan clínico, tan práctico. Y luego simplemente dijo. Encuentro estas respuestas mutuamente satisfactorias y propongo que exploremos sus implicaciones más a fondo. Su versión de invitarme a salir. Su expresión se suavizó. Estuvimos juntos desde ese momento. Durante el instituto, cuando Mark descubrió su herencia viltrumita, cuando descubrió que Nolan no era el héroe que la Tierra creía que era. Megumi estaba, simplemente siempre estaba ahí, siempre 3 pasos por delante, siempre viendo patrones que el resto de nosotros pasábamos por alto. Se levantó de nuevo y se acercó a la ventana que daba a la capital imperial, una impresionante vista de agujas cristalinas y elegantes puentes, con naves de diversos diseños moviéndose por los carriles aéreos designados. Cuando Nolan se ofreció a llevarnos a Viltrum, para mostrar a Mark su herencia, Megumi insistió en acompañarnos. Dijo que no confiaba en las motivaciones de Nolan, que había incoherencias en su comportamiento que sugerían agendas ocultas. Entonces no entendimos del todo sus preocupaciones, pero confiamos en su juicio. La voz de Atomebe adquirió un tono más duro. Tenía razón, por supuesto. Nolan había sido enviado a evaluar la Tierra para su conquista, para prepararla para la ocupación viltrumita. Pero lo que ninguno de nosotros previó fue cómo la brillantez de Megumi afectaría al Alto Consejo viltrumita. Se volvió hacia Eve. ¿Te lo imaginas? Un niño humano, de apenas 12 años, entrando en el órgano de gobierno más poderoso de la galaxia y diciéndoles que su estrategia de conquista era ineficaz. ¿Que él tenía una forma mejor? A pesar de la tensión de la situación, Eva sonrió ante la imagen. Se ajustaba perfectamente al carácter de la Megumi que ella conocía.
Esa confianza absoluta, ese rechazo de las estructuras de poder convencionales en favor de la pura eficacia estratégica. Iban a matarlo en el acto, continuó Atomebe. Pero entonces esbozó un plan que reduciría sus bajas en un 60% a la vez que aumentaría las ganancias territoriales. Ni siquiera Crack podía discutir esas cifras. Volvió a su asiento, con una expresión cada vez más animada a medida que relataba su historia común. Después de aquello, Megumi pasó a formar parte integral de la planificación estratégica Viltrumita. Los miembros del consejo lo odiaban. Una niña humana asesorando al imperio. Pero los resultados hablaban por sí solos. Y a medida que crecíamos, su influencia no hizo más que aumentar. Sus ojos se encontraron directamente con los de Eve. Nos prometimos cuando él tenía 19 años. No fue una gran propuesta romántica, no era su estilo. Estábamos revisando los planos arquitectónicos de lo que con el tiempo se convertiría en este palacio, y él simplemente dijo, esto funcionaría con más eficacia si compartiéramos vivienda permanentemente. Una asociación formalizada simplificaría los procesos administrativos. Eva no pudo evitar reírse de nuevo. Lo propuso citando la eficiencia administrativa. Lo hizo, confirmó Atomebe, ensanchando su propia sonrisa. Y entendí perfectamente lo que quería decir. Ese fue siempre nuestro lenguaje. La precisión y la eficacia como expresiones de emociones más profundas que ninguno de los dos se sentía del todo cómodo articulando directamente. Su sonrisa se desvaneció lentamente. Nos íbamos a casar 3 meses después. La ceremonia estaba planeada, los preparativos hechos. Yo estaba, se le entrecorta un poco la voz y hace una pausa para serenarse. Estaba embarazada de 4 meses. Eve se quedó sin aliento, la revelación la golpeó con una fuerza inesperada. ¿Estabas embarazada? Atomebe asintió con la cabeza, su compostura vaciló por primera vez. Habíamos trabajado durante años para hacerlo posible. Mis poderes moleculares siempre habían afectado a mi sistema reproductor, una consecuencia involuntaria de mis habilidades. Megumi me ayudó a desarrollar bloqueadores especializados, más sofisticados que los controles mentales que había utilizado desde niña. Fue meticuloso en su investigación, decidido a encontrar una solución. Su mano se movió inconscientemente hacia su abdomen, un gesto de pérdida recordada. Cuando por fin lo conseguimos, él era diferente. Seguía siendo Megumi, preciso y metódico en todo, pero había una nueva suavidad en él. Hablaba con el bebé por las noches, explicándole complejos conceptos teóricos con esa voz tan seria que tenía, como si nuestro hijo nonato necesitara entender mecánica cuántica y teoría estratégica desde el vientre materno. Un fantasma de sonrisa se dibujó en sus labios al recordarlo, aunque sus ojos seguían ensombrecidos por la pena. Y entonces ocurrió lo de Nolan. Eve sintió que la recorría un escalofrío ante la repentina oscuridad en la voz de Atomebe. Mató a Megumi, dijo en voz baja, no una pregunta sino una declaración de empatía. Para darle a Mark una lección de desapego, confirmó Atomebe, endureciendo la voz. Para demostrarle que los humanos estaban por debajo de los Viltrumitas, que ningún humano debía tener influencia sobre los de su especie. Bajó la mirada hacia sus manos, que se habían cerrado en puños sobre su regazo. Yo estaba allí. Vi cómo ocurría. Nolan le apuñaló en el corazón con tal desdén casual. Como si estuviera desechando algo sin valor en lugar de destruir la mente más brillante de nuestra generación. Su voz bajó hasta apenas superar un susurro. Le sostuve mientras moría. Sus últimas palabras fueron sobre el bebé, instrucciones para los cuidados prenatales, planes de contingencia para posibles complicaciones. Incluso moribundo, pensaba 3 pasos por delante, intentando protegernos. Eve sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y que la tragedia humana de la historia abrumaba temporalmente a la científica que llevaba dentro. El bebé, la perdí ese mismo día, dijo Atomebe, con la voz hueca por el dolor recordado. El shock, el estrés, la pena, mi cuerpo no pudo mantener el embarazo. Los bloqueadores que habíamos desarrollado eran sofisticados, pero no estaban diseñados para soportar ese tipo de trauma. Levantó la vista y miró directamente a Eve. Fue la única razón por la que no destrocé el palacio molécula a molécula en aquel momento. La única razón por la que no intenté matar a Nolan en el acto, por suicida que hubiera sido. Me centré por completo en intentar salvar a nuestro hijo, utilizando todo mi control molecular para mantener el embarazo. Pero no fue suficiente. Eve tragó saliva y se quedó sin palabras ante una pérdida tan profunda. Lo siento mucho, dijo por fin, pero las palabras le parecieron lamentablemente inadecuadas. En un solo día, lo perdí todo, continuó Atomebe, su voz ganando fuerza de nuevo.
Mi prometido. A nuestro hijo. Nuestro futuro juntos. Todo se esfumó en un instante de crueldad Viltrumita. Su expresión se endureció con determinación. Pero me negué a dejar que su legado muriera con él. En ese momento, cuando perdí a Megumi y a nuestro hijo, hice una promesa. Que preservaría todo lo que él había construido, todo lo que había imaginado. Que su muerte no sería el final de su historia. Eve asintió, comprendiendo. Por eso te quedaste con Mark, por eso le ayudaste a construir el imperio. Mark estaba tan destrozado como yo, confirmó Atomebe. Cuando nos encontró en el jardín, yo acunando el cuerpo de Megumi, ya sangrando por el aborto, algo en él simplemente, se rompió. Mató a su padre sin vacilar, sin piedad. Le atravesó el pecho antes de que Nolan se diera cuenta de lo que pasaba. Igual que mató a Megumi, sacudió ligeramente la cabeza, recordando. El imperio se fracturó después de aquello. La mitad apoyó las acciones de Mark, considerando el asesinato de Megumi por parte de Nolan como una traición contra el propio imperio. La otra mitad lo vio como una disciplina justificable contra una humana arrogante. Siguió una guerra civil, con Mark finalmente emergiendo como emperador. Y tú le apoyaste, observó Eve. Nos apoyamos mutuamente, corrigió Atomebe. Unidos en el dolor, en la rabia, en la determinación de construir el imperio que Megumi había imaginado. Para asegurarnos de que su muerte significara algo. Se inclinó hacia adelante y su intensidad aumentó. Durante 17 años, he mantenido esa promesa. Ayudé a Mark a construir el imperio que Megumi diseñó. Mantuve sus principios, su visión. Nunca busqué consuelo en los brazos de nadie, ni siquiera por un momento, nunca me permití formar vínculos emocionales que pudieran diluir mi devoción por su memoria. Sus ojos adquirieron una luz feroz. Y mientras tanto, estudié teoría dimensional. Investigué el multiverso, las posibilidades de realidades alternativas en las que podría haber una forma de revivirle. Nunca dejé de creer que de algún modo, algún día, volvería a encontrarlo. Eve dejó el vaso, sus propias emociones amenazaban con desbordar su compostura científica. ¿Por qué me cuentas todo esto? La mirada de Atomebe era firme, inquebrantable. Porque estás embarazada de él. Las palabras golpearon a Eve como un golpe físico. ¿Qué? ¿Estás embarazada?, repitió Atomebe con calma. De unas 3 semanas, calcularía yo, aunque puede que esté equivocada, ya que usted es especial, y el niño podría simplemente estar desarrollándose demasiado deprisa. Los cambios moleculares son sutiles pero inconfundibles para alguien con nuestro nivel de percepción. La mano de Eva se dirigió instintivamente a su abdomen, y sus poderes se concentraron de inmediato en su interior, para analizar su propia estructura celular. Y allí estaba. Un pequeño grupo de células ya en desarrollo, que ya contenía la firma genética única que combinaba su ADN con el de su cuna. Yo, no lo sabía, susurró, realmente sorprendida. ¿Cómo? Llevo décadas estudiando la reproducción humana a nivel molecular, explicó Atomebe. Sobre todo en lo que respecta a los seres mejorados. Los signos son claros para mí, aunque puede que aún no te hayan llamado la atención, sobre todo dado el caos de los últimos acontecimientos. La mente de Eva se aceleró, procesando esta nueva información con precisión científica incluso cuando sus emociones amenazaban con abrumarla. Un niño. El hijo de su cuna. Creciendo dentro de ella en este mismo momento. No me sorprende, continuó Atomebe. Tú eres el espécimen cumbre de las mujeres, y Megumi, especialmente Megumi tal como es ahora, con su evolución en poder, es el espécimen cumbre de los hombres. La compatibilidad entre vosotros es excepcional. Hizo una pausa, con una expresión vulnerable. Y él se ha enamorado de ti. Eso está claro, incluso para mí. Eve levantó la cabeza. Te equivocas. Megumi, mi Megumi, no es igual que la tuya. Un ser con un alma diferente, experiencias diferentes. No, interrumpió Atomebe con firmeza. Yo sé lo que veo. El alma es la misma, independientemente del nombre o las experiencias. Se levantó de nuevo, caminando con elegante precisión. Pero ese no es mi punto. Mi punto es que voy a recuperar a Megumi en mi vida, y debes aceptarlo. La energía molecular de Eve se encendió a la defensiva. Si crees que me voy a hacer a un lado, no es eso lo que estoy diciendo, interrumpió Atomebe, su propia energía respondiendo pero permaneciendo controlada. Al principio, durante la fusión, había una solución más sencilla. Si tú hubieras muerto y yo me hubiera quedado, las cosas no habrían sido complicadas. Pero ahora la situación es más compleja. Su expresión se endureció. Megumi no tolera la traición. Si te matara, especialmente ahora que llevas a su hijo, no me perdonaría.
Incluso podría matarme en represalia, y no sé si se lo impediría, porque la idea de que me odie es más aborrecible que la propia muerte. Eva miró fijamente a su contraparte, reconociendo la verdad en sus palabras. No se trataba de una amenaza, sino de una afirmación de hecho, un análisis tan clínico y preciso como cualquier observación científica. Así que, continuó Atomebe, debes aceptar que, a partir de ahora, haré todo lo que esté en mi mano para que Megumi recuerde quién era él, quiénes éramos juntos. Volveré a estar con él. Si deseas permanecer a su lado, es tu elección, y yo la aceptaré. Incluso lo compartiré, si eso es lo que desea. Sus ojos se encontraron con los de Eve con una intensidad inquebrantable. Pero no volveré a dejarle marchar. No después de 17 años de vacío. No después de perderlo a él y a nuestro hijo. No después de encontrarlo por fin al otro lado de las dimensiones. La mente de Eve trabajó rápidamente, analizando la situación desde todos los ángulos. La mujer que tenía delante no era malvada, no en ningún sentido convencional. Era simplemente, ella misma, moldeada por circunstancias diferentes, impulsada por la misma devoción fundamental hacia el mismo ser. Y ahora se añadía la dimensión de la maternidad compartida. Una que había perdido un hijo y otra que estaba empezando el viaje de crear una nueva vida. ¿Y si me elige a mí? Preguntó Eva en voz baja. ¿Y si, a pesar de tus esfuerzos, no recuerda nada de vuestro pasado común y solo quiere la vida que ha construido conmigo? La expresión de Eva Átomo parpadeó de dolor, pero su determinación permaneció inquebrantable. Entonces aceptaré su elección, mientras sigo esperando que, con el tiempo, sus recuerdos puedan volver. Pero no creo que eso ocurra. La conexión que compartíamos era demasiado profunda, demasiado fundamental para lo que ambos somos. Se acercó más, y su campo de energía rozó el de Eve, no agresivamente, sino en un gesto casi de reconocimiento. Ambas amamos al mismo hombre con una intensidad que desafía cualquier explicación racional convencional. Ambos nos hemos dedicado a comprenderle, a protegerle, a estar a su lado contra cualquier amenaza que surja. Su voz se suavizó. Es tan impensable que podamos encontrar una forma de coexistir. Compartir su vida en lugar de obligarle a elegir entre nosotros. El instinto inmediato de Eva fue rechazar de plano la sugerencia. La idea de compartir a su cuna con alguien, incluso con otra versión de sí misma, desencadenaba una respuesta posesiva tan intensa que las moléculas del aire a su alrededor empezaban a vibrar visiblemente. Pero por debajo de esa reacción inicial, su mente analítica siguió trabajando, examinando la situación desde todos los ángulos. Aquella mujer había amado y perdido al mismo ser que Eva acababa de encontrar. Había conservado su memoria, su visión, durante 17 años sin flaquear en su devoción. Había perdido un hijo, su hijo, en circunstancias de un trauma inimaginable. Y ahora, la propia Eva llevaba una nueva vida en su interior, un niño que necesitaría tanto estabilidad como protección en un universo mucho más peligroso de lo que la Tierra había sido nunca. Necesito tiempo, dijo Eve finalmente. Tiempo para procesar todo esto. Tiempo para hablar con Megumi. Atomebe asintió, aceptando esta respuesta. Por supuesto. Pero entiende que el tiempo es algo que tenemos en abundancia aquí. Mark gobierna 17 galaxias. Tenemos recursos, tecnología y esperanza de vida que van mucho más allá de lo que conocías en la Tierra. No es una decisión que deba tomarse con prisas. Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose antes de llegar a ella. Cuando te hayas recuperado del todo, podrás moverte libremente por ciertas zonas del palacio. He organizado la entrega de un guardarropa completo y artículos personales. Si necesitas algo específico para tu embarazo, solo tienes que pedírmelo. La mención de su embarazo, todavía tan reciente, tan chocante, provocó otra oleada de emociones en Eva. Se llevó la mano al abdomen, un gesto que no pasó desapercibido para su compañera. Perdí la oportunidad de ser madre, dijo Eva Átomo en voz baja. No interferiré en tu oportunidad. Pase lo que pase entre nosotros, entre Megumi y tú, quiero que sepas que tu hijo será protegido y querido en este imperio. Es una promesa que hago sin condiciones ni expectativas. La sinceridad en su voz era inconfundible, y Eva se encontró asintiendo en reconocimiento de esta inesperada promesa. Mientras Atomebe se acercaba a la puerta, se le ocurrió un último pensamiento. ¿El niño que perdiste, era niño o niña? Atomebe se detuvo con la mano en la puerta. Una niña, dijo en voz baja. Ya habíamos elegido su nombre, Shinobu. Fue una de las pocas veces que Megumi se refirió directamente a su herencia japonesa. Dijo que representaba tanto la belleza como la resistencia, cualidades que esperaba que nuestra hija encarnara.
Una pequeña y triste sonrisa rozó sus labios. Quizá esa sea otra de las razones por las que el universo nos ha reunido a todos ahora. Una segunda oportunidad, no solo para Megumi y para mí, sino para la familia que perdimos antes de que pudiera empezar de verdad. Con eso, salió de la cámara, dejando a Eva a solas con sus pensamientos, su mano todavía descansando protectoramente sobre su abdomen donde una nueva vida, imposible, milagrosamente, ya había comenzado a crecer. Emperador roto. Mark recuperó la consciencia poco a poco, y la bruma de la desorientación le hizo percibir lentamente un entorno desconocido. La habitación era espaciosa y, al mismo tiempo, íntima, diseñada pensando tanto en el lujo como en la seguridad. La iluminación era suave, ambiental, procedente de fuentes ocultas que no proyectaban sombras. El aire desprendía un sutil aroma, limpio, ligeramente metálico, nada parecido al de la tierra. Cuando su visión se aclaró, Mark se dio cuenta de que no estaba solo. Apoyado en la pared del fondo, con los brazos cruzados sobre el pecho, estaba él mismo. O mejor dicho, la versión de sí mismo que gobernaba 17 galaxias con puño de hierro. El emperador Marcos le observaba con ojos calculadores, con una postura aparentemente relajada a pesar del poder que se reflejaba en cada línea de su cuerpo. Llevaba una versión simplificada de sus galas imperiales. Un uniforme negro entallado con sutiles toques rojos, sin capa ni corona, pero de algún modo más intimidante por su discreta elegancia. Por fin despierto, observó el emperador Mark, con voz neutra. Llevas casi 6 horas inconsciente. Mark se incorporó de golpe, alerta al instante, con los músculos tensos para el combate. ¿Dónde está Eve? ¿Dónde está Megumi? Se lanzó hacia adelante a una velocidad explosiva, pero el emperador Mark era más rápido, imposiblemente más rápido de lo normal. Antes de que Mark pudiera siquiera registrar el movimiento, se encontró inmovilizado contra la pared, con el antebrazo del emperador apretado contra su garganta con la presión justa para demostrar control sin causar daño real. No hagamos esto, dijo el emperador Mark, con voz tranquila a pesar de la confrontación física. Estás en mi palacio, en mi dimensión, rodeado de mis guardias. Aunque consiguieras dominarme, que no lo conseguirás, nunca encontrarías a tus amigos sin mi ayuda. Mark luchó contra la presa, con una fuerza viltrumita impresionante, pero claramente superada. Si les has hecho daño, están bien, interrumpió el emperador Mark, manteniendo el agarre con precisión y sin esfuerzo. Eve se está recuperando en el ala este. Megumi está siendo atendida por personal médico en los aposentos reales. Ninguna de las dos corre peligro. Aflojó un poco la presión, aunque no soltó el agarre. Ahora voy a soltarte. Vamos a hablar como personas civilizadas. Como los hermanos que esencialmente somos. ¿De acuerdo? Mark miró con odio y frustración a su interlocutor. Pero bajo la ira había un destello de incertidumbre. La intensidad maníaca que había presenciado en el emperador durante su enfrentamiento en la Tierra estaba notablemente ausente, sustituida por una compostura controlada que resultaba en cierto modo más inquietante. Tras un momento de tenso silencio, Mark asintió con reticencia. El emperador Mark le soltó y dio un paso atrás, manteniendo una distancia prudente. Buena elección. Mark se arregló la ropa, supuso que era la que le había proporcionado el personal de palacio, y respiró hondo, obligándose a pensar estratégicamente en lugar de emocionalmente. Dijiste que estaban a salvo. Demuéstralo. Sin apartar los ojos de Mark, el emperador tocó un pequeño dispositivo en su muñeca. Una pantalla holográfica se materializó en el aire, mostrando 2 imágenes de vídeo distintas. En una de ellas, Eva estaba sentada en una confortable habitación, aparentemente conversando con su homólogo. En la otra, Sukuna estaba recostado en una cama médica, rodeado de tecnología avanzada, mientras los asistentes se movían con eficacia a su alrededor. Transmisión en directo, explicó el emperador Mark. Actualizadas cada 30 segundos por motivos de seguridad. Como puede ver, ambos están ilesos y son tratados con el debido respeto. Mark estudió las imágenes con atención, en busca de cualquier signo de angustia o coacción. Al no encontrar ninguna, sintió que parte de la tensión abandonaba su cuerpo. ¿Cuándo podré verlas? Pronto, prometió el emperador Mark. Pero antes, creo que tú y yo debemos tener una conversación. Una que debería haber tenido hace tiempo. Señaló hacia la puerta. Acompáñame. Mark vaciló, sopesando sus opciones. Luchar sería inútil, eso quedaba claro tras su breve encuentro físico. Escapar era igualmente improbable sin conocer la distribución del palacio o la ubicación de sus amigos. Por el momento, la cooperación parecía la única estrategia viable.
Bien, aceptó de mala gana. Ve delante. El emperador Marcos asintió en señal de aprobación y abrió la puerta, revelando un pasillo de piedra pulida que parecía brillar con una luz interior. Dos guardias permanecían en posición de firmes en el exterior. Figuras altas e imponentes con armaduras que Mark sospechaba que podían resistir incluso la fuerza viltrumita. Retírense, ordenó el emperador Marcos cuando pasaron. No necesitaremos escolta. Los guardias se inclinaron y se apartaron, con movimientos precisos y practicados. Mark notó una mezcla de temor y reverencia en sus ojos al ver pasar al emperador, la mirada de los hombres que servían tanto por deber como por temor. Caminaron en silencio por una serie de pasillos cada vez más ornamentados, cada uno más impresionante que el anterior. La arquitectura no se parecía a nada que Mark hubiera visto antes, mezclando elementos que parecían antiguos y futuristas, terrestres y extraterrestres. De vez en cuando se cruzaban con otros funcionarios o personal de palacio, que se inclinaban o saludaban inmediatamente antes de apresurarse a seguir su camino. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente Mark cuando entraron en un vasto atrio lleno de plantas que no reconocía. Árboles de hojas plateadas, flores que parecían palpitar con luz interior. A un lugar privado, respondió el emperador Mark. Algún lugar al que Megumi y yo solíamos ir cuando necesitábamos pensar, planificar, estar lejos de las exigencias del imperio. Continuaron a través del atrio y por un pasillo más estrecho que parecía tallado directamente en roca viva. Al final del pasillo había una puerta sencilla, visiblemente simple en medio de la grandiosidad del palacio. El emperador Marcos apoyó la palma de la mano en la puerta, que brilló brevemente antes de abrirse. Después de usted. Mark entró en lo que parecía ser una caverna natural, transformada en algo entre un estudio y una cámara de meditación. Unas luces tenues incrustadas en las paredes de roca iluminaban un espacio amueblado con sencillos cojines, mesas bajas y estanterías repletas de libros y pergaminos, textos físicos reales en lugar de pantallas digitales. Una pequeña cascada caía por una de las paredes, creando un relajante murmullo de fondo. ¿Qué es este lugar?, preguntó Mark, olvidando momentáneamente su hostilidad al contemplar el inesperado santuario. La llamamos la Sala de la Tranquilidad, explicó el emperador Mark, cerrando la puerta tras ellos. Megumi la diseñó él mismo cuando llegamos a Viltrum. Dijo que necesitaba un lugar donde el imperio no pudiera alcanzarnos, ni siquiera durante unas horas. Se acercó a uno de los cojines y se sentó, haciendo un gesto a Mark para que hiciera lo mismo. Aquí no hay vigilancia. Sin guardias. Sin protocolos imperiales. Solo, paz. Algo que se hizo cada vez más raro a medida que nuestra influencia se expandía. Mark tomó asiento con cautela frente al emperador, todavía receloso pero cada vez más curioso. ¿Por qué me has traído aquí? El emperador Marcos guardó silencio un momento, con expresión pensativa mientras contemplaba la cascada. Cuando por fin habló, su voz había perdido parte de su autoridad imperial y sonaba más como el Mark Grayson que había sido. ¿Por qué te debo una explicación?, dijo. Y una disculpa. Mark parpadeó sorprendido. ¿Una disculpa? Fui injusto contigo, continuó el emperador Mark, encontrándose directamente con la mirada de su homólogo. En mi desesperación por recuperar a Megumi, ignoré tu propia conexión con él. Intenté quedarme con tu mejor amigo, fuera mío primero o no, y al hacerlo, actué en contra de todo lo que Megumi me enseñó. Se pasó una mano por el pelo, un gesto tan familiar que Mark sintió una extraña desconexión. Era él, de algún modo fundamental, a pesar de las enormes diferencias en sus experiencias. Me decepcioné a mí mismo, admitió el emperador Mark. Y lo que es peor, decepcioné la memoria de Megumi. Le habrían disgustado mis métodos. Mark estudió a su homólogo, buscando engaños y sin encontrar ninguno. Eso, no es lo que esperaba que dijeras. Una pequeña sonrisa de pesar se dibujó en los labios del emperador Mark. Tenerlo de vuelta, aunque no me recuerde, aunque haya cambiado, me ha despejado un poco la cabeza. 17 años de obsesión no desaparecen de la noche a la mañana, pero verle de nuevo, estar en su presencia, me ha devuelto algo más que el dolor de perderle. Me ha recordado quién era yo cuando él estaba vivo. En quien me ayudó a convertirme. Flashback. El recuerdo afloró con vívida claridad. Mark Grayson, de 16 años, sentado en el tejado del Instituto Reginald Bell Johnson, con la cabeza entre las manos y los hombros temblorosos por los sollozos silenciosos. Las expectativas de tu padre no son razonables, le dijo una voz tranquila. Mark levantó la vista y encontró a Megumi de pie a unos metros, con la expresión tan serena como siempre a pesar de la precaria altura. ¿Cómo me has encontrado?
Preguntó Mark, secándose apresuradamente las lágrimas de la cara. Proceso de eliminación, respondió Megumi, sentándose a su lado con cuidadosa precisión. No estabas en ninguno de tus lugares habituales. La lógica sugería que buscarías elevación. Una respuesta psicológica a sentirte metafóricamente agobiado por las expectativas. A pesar de todo, Mark sonrió ligeramente. Solo tú psicoanalizarías el escondite de alguien. Megumi se encogió de hombros, el gesto casi imperceptible. La eficacia a la hora de localizarte significaba más tiempo para abordar el problema real. Se sentó en silencio un momento, dando a Mark espacio para recomponerse. La sesión de entrenamiento de hoy de tu padre. No ha ido bien. No era una pregunta, pero Mark respondió de todos modos. Ha dicho que soy demasiado blando. Que no avanzo lo bastante rápido. Que un verdadero Viltrumita ya habría dominado las maniobras de vuelo. La perspectiva de tu padre es errónea, afirmó Megumi, con un tono más práctico que consolador. Juzga tu progreso según un criterio arbitrario basado en el desarrollo puramente Viltrumita. Tu fisiología híbrida requiere una línea temporal diferente. Se giró ligeramente y miró directamente a Mark. Además, su definición de blandura se basa en un paradigma cultural que valora el dominio sobre la estrategia, la fuerza bruta sobre la precisión. Es un modelo anticuado incluso dentro de la sociedad Viltrumita, y por eso sus esfuerzos de conquista se han vuelto cada vez más ineficaces. Mark le miró fijamente. ¿Cómo haces para que tu padre se equivoca suene como un artículo científico? El más leve atisbo de sonrisa asomó a los labios de Megumi. Porque es científico. Tu desarrollo sigue una curva distinta a la de un Viltrumita puro. Tus puntos fuertes se manifiestan de formas distintas. Son hechos observables, no opiniones. Miró hacia los terrenos de la escuela, con expresión pensativa. Tu padre solo ve lo que aún no eres. No observa lo que ya eres. ¿Y qué es eso? Preguntó Mark, incapaz de disimular la amargura de su voz. Alguien que cuestiona en lugar de simplemente obedecer, respondió Megumi. Alguien que considera las implicaciones del poder en lugar de limitarse a ejercerlo. Alguien que valora la conexión por encima de la dominación. Hizo una pausa. Son puntos fuertes, Mark. No debilidades. Mark guardó silencio durante un largo momento, procesando esta perspectiva. Él no lo ve así. Entonces su visión es limitada, dijo Megumi con sencillez. Y no deberías permitir que sus limitaciones definan tu potencial. Se levantó con gracia fluida, ofreciendo una mano a Mark. Ven. He desarrollado un nuevo protocolo de entrenamiento que trabajará con tu fisiología híbrida en lugar de contra ella. Demostraremos tus progresos de un modo que ni siquiera tu padre puede descartar. Mark cogió la mano que le ofrecía y sintió que algo cambiaba en su interior. Una nueva confianza, un tipo diferente de fuerza. Gracias, Megumi. No hace falta que me lo agradezcas, respondió Megumi mientras se dirigían hacia la puerta de acceso a la azotea. Tu éxito valida mi metodología. Es mutuamente beneficioso. Mark sonrió, reconociendo la afirmación por lo que era. La forma que tenía Megumi de decir para eso están los amigos sin utilizar un lenguaje tan emocionalmente directo. Siempre intentando distanciarse, para no salir herido. Mark a veces se pregunta qué fue lo que pudo haberle hecho ser así, qué le hizo daño, y cómo puede destruirlo. Aún así, insiste Mark, gracias por encontrarme. Megumi lo miró, su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Siempre te encontraré, Mark. Eso es lo que hacen los hermanos. Era más que mi mejor amigo, dijo el emperador Mark, con los ojos distantes por el recuerdo. Era mi hermano en todo menos en la sangre. Mi maestro. Mi guía. Se miró las manos, unas manos que habían conquistado mundos, que habían matado a miles de personas. En muchos sentidos, fue más padre para mí de lo que Nolan lo fue jamás. Mark se movió incómodo, reconociendo la verdad en estas palabras, a pesar de su continua cautela. Suena muy parecido a mi Megumi. Sukuna. El emperador Mark asintió. Porque en el fondo son la misma persona. Diferentes experiencias, diferentes nombres quizás, pero la misma esencia fundamental. La misma alma. Surgió otro recuerdo. Mark, de 17 años, flotando inestablemente en el aire sobre los campos de entrenamiento Viltrumitas, luchando por mantener la posición mientras sostenía un enorme peso en cada mano. Tu control de vuelo se está deteriorando, observó Megumi desde el suelo, su voz se oía claramente a pesar de la distancia. Recalibra tu estabilización central. Para ti es fácil decirlo. Replicó Mark, con el sudor cayéndole por la cara mientras luchaba por mantener la altitud.
Tú no eres el que sostiene media tonelada en cada mano. El peso es irrelevante, replicó Megumi con calma. Tu fuerza viltrumita es más que suficiente para la tarea. La cuestión es tu enfoque mental. Hizo un pequeño ajuste a algo en la tableta que sostenía. Estás tratando el vuelo y la fuerza como funciones separadas. Son aspectos integrados del mismo sistema fisiológico. Reorienta tu enfoque. Mark apretó los dientes, tratando de seguir la instrucción a pesar de su frustración. No entiendo lo que eso significa. Sí, lo entiendes, replicó Megumi, su voz adoptando ese particular tono de absoluta certeza que de algún modo siempre lograba atravesar las dudas de Mark. Deja de pensar en volar mientras te elevas. Simplemente existe en toda tu capacidad. Algo en la frase hizo clic en Mark. Cerró los ojos brevemente y cambió mentalmente su enfoque. En lugar de concentrarse en mantener la altitud mientras soportaba los pesos, simplemente, era. Cuando abrió los ojos, se encontró flotando con una estabilidad perfecta, sintiendo de repente las pesas casi ingrávidas. Como una pluma. ¿Cómo sabías que funcionaría? Le dijo a Megumi, con auténtico asombro en la voz. ¿Por qué te conozco? Respondió Megumi con sencillez. Mejor de lo que te conoces a ti misma, en cierto modo. Hizo otro ajuste en su tableta. Ahora, ejecuta el patrón de vuelo Theta 7 mientras mantienes tu carga actual. Mark gimió pero obedeció, iniciando la compleja serie de maniobras aéreas que habían desarrollado juntos. Para su sorpresa, se encontró moviéndose con una precisión sin precedentes, los pesos ya no obstaculizaban su vuelo sino que, de alguna manera, aumentaban su control gracias a su resistencia constante. Más tarde, mientras repasaban los datos de la sesión de entrenamiento, Mark sacudió la cabeza con asombro. ¿Cómo sabes siempre exactamente lo que necesito oír? Megumi siguió desplazándose por las métricas de rendimiento, con expresión concentrada. Reconocimiento de patrones. Observación. Análisis de enfoques instructivos anteriores que han tenido éxito. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Mark. Y quizá algo de intuición, ya que eso no hace daño. Mark se rió. ¿Acabas de admitir que tienes una intuición? Admito que los instintos tienen su lógica. Aunque siempre hay que pensar bien qué desencadena esas intuiciones. Corrigió Megumi, aunque había un leve atisbo de diversión en sus ojos. Así que no tergiverses mi afirmación de actuar sin pensar. Claro, asintió Mark, aún sonriendo. Que el cielo no permita que nadie piense que funcionas con algo que no sea pura lógica. La expresión de Megumi se volvió más seria. El entrenamiento progresa adecuadamente. Tu padre estará impresionado. La sonrisa de Mark se desvaneció ligeramente. Ese es el objetivo, ¿verdad? No, dijo Megumi con firmeza. El objetivo es tu desarrollo como individuo equilibrado capaz de utilizar tus habilidades con eficacia y ética. La aprobación de tu padre es incidental, no central. Dejó la tableta y prestó toda su atención a Mark, algo poco frecuente que siempre indicaba la importancia de lo que vendría a continuación. Mark, debes entender algo fundamental. Tu valía no viene determinada por la valoración de tu padre. Tu camino no está definido por sus expectativas. Entonces, ¿qué lo define? Preguntó Mark en voz baja. Tus elecciones, respondió Megumi sin vacilar. Tus valores. Tu comprensión de la responsabilidad y las consecuencias. Estos son los parámetros que importan, no las normas arbitrarias de Nolan sobre la idoneidad de los viltrumitas. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con una mirada intensa. Tienes el potencial para ser algo más grande de lo que la cultura viltrumita imagina. No por tu fuerza o velocidad, sino porque cuestionas. Porque te preocupas. Porque ves el poder como un medio y no como un fin. Mark lo miró fijamente, sorprendido por la pasión inusitada en la voz de su amigo, habitualmente sereno. ¿De verdad crees eso? No creo las cosas sin pruebas, afirmó Megumi rotundamente. Observo. Analizo. Concluyó. Y mi conclusión, basada en datos exhaustivos, es que eres capaz de redefinir lo que significa ser viltrumita, de evolucionar más allá de las limitaciones de su paradigma cultural. Volvió a coger la tableta y retomó su revisión de las métricas de rendimiento. Ahora, con respecto a su tasa de desaceleración durante las maniobras invertidas. Pero Mark apenas escuchó el análisis técnico que siguió, demasiado impresionado por la constatación de que alguien cuya opinión valoraba por encima de la de casi cualquier otra persona, veía en él un potencial que nunca había reconocido plenamente en sí mismo. Me lo enseñó todo, continuó el emperador Mark, y su voz adquirió un tono reverente.
No solo a usar mis poderes, sino también a pensar. A liderar. A ver más allá de lo inmediato, hacia lo estratégico. Cómo construir algo duradero en lugar de simplemente conquistar. Señaló a su alrededor. Este imperio existe gracias a él. No solo porque yo lo construí en su memoria, sino porque él diseñó su estructura fundamental. Sus principios de gobierno. Su enfoque de la expansión y la integración. Todo ello, concebido por un adolescente humano con una mente como nunca he encontrado. Mark se encontró asintiendo a pesar de su continua desconfianza. Eso suena a él. Siempre 3 pasos por delante, viendo patrones que nadie más puede ver. Exacto, coincidió el emperador Mark, inclinándose ligeramente hacia adelante. Por eso estaba tan desesperado por encontrarle de nuevo. No solo porque echaba de menos a mi amigo, a mi hermano, sino porque el imperio le necesita. Yo le necesito. Su guía, su perspectiva, su capacidad para ver más allá del pensamiento convencional. Su expresión se ensombreció por el dolor recordado. Cuando mi padre lo mató, no solo se llevó a mi mejor amigo. Se llevó mi brújula moral. Mi consejero estratégico. La única persona que podía decirme cuando me equivocaba y hacerme escuchar. Flashback. El recuerdo era más nítido, más doloroso. Mark, de 18 años, de pie en la sala del Alto Consejo Viltrumita, con la ropa aún manchada con la sangre de su padre, los ojos desorbitados por el dolor y la rabia. El traidor Nolan Grayson ha sido ejecutado por sus crímenes contra el Imperio, anunció, con su voz transmitiéndose a través del vasto espacio. Reclamo su posición y autoridad por derecho de conquista. Murmullos se extendieron entre los miembros del Consejo reunidos, algunos aprobando, otros claramente alarmados por este desafío sin precedentes al orden establecido. Trad, gran regente del Imperio Viltrumita, se levantó de su trono central y su enorme figura se elevó sobre el joven híbrido. Presumes mucho, muchacho. Las acciones de Nolan, aunque lamentables, estaban en su derecho como comandante Viltrumita al disciplinar a un humano que había olvidado su lugar. Los puños de Mark se cerraron, el suelo bajo él crujió por la presión de su rabia apenas contenida. Megumi Fushiguro estaba bajo protección imperial. Su valor estratégico para el imperio era incalculable. La acción de mi padre no fue disciplina, fue traición. Cuidado, mestizo, advirtió Trar, bajando la voz a un peligroso retumbar. Tú mismo estás al borde de la traición. No, replicó Mark, con voz repentinamente fría y controlada, canalizando la serena precisión de Megumi en lugar de su propia agitación emocional. Estoy en el comienzo de una nueva era para el Imperio Viltrumita. Una en la que la fuerza está al servicio de la estrategia y no del ego. Donde la conquista tiene un propósito más allá del mero dominio. Dio un paso adelante, dirigiéndose a todo el consejo en lugar de solo a Trag. Durante demasiado tiempo, este imperio se ha expandido sin dirección, ha conquistado sin visión. Megumi Fushiguro proporcionó esa visión. Un camino hacia una conquista más eficiente, hacia un gobierno sostenible, hacia un imperio que duraría milenios en lugar de arder y derrumbarse por su propio peso. Varios miembros del consejo asintieron, claramente convencidos por este argumento. La brillantez estratégica de Megumi se había demostrado demasiadas veces como para ser desestimada, incluso por aquellos que despreciaban su condición humana. ¿Y ahora te crees capaz de poner en práctica esta visión? Preguntó Trar, con desprecio evidente en su voz. No, admitió Mark, sorprendiendo a todos con su franqueza. Yo no soy Megumi. No tengo su mente, su perspicacia, su capacidad para ver patrones a lo largo de siglos de desarrollo. Se enderezó y su determinación se endureció. Pero tengo sus planes. Sus estrategias. Sus proyecciones detalladas para la expansión imperial y el gobierno. Y tengo algo más, algo que él valoraba por encima de todo. ¿Y qué podría ser? Trag exigió. La voluntad de aprender, respondió Mark simplemente. Para adaptarse. Evolucionar más allá de paradigmas obsoletos que ya no sirven a nuestro propósito. Miró alrededor de la sala y se encontró con los ojos de cada uno de los miembros del consejo. Megumi Fushiguro puede estar muerta, pero su visión de este imperio sigue viva. La cuestión ante este consejo es simple. ¿Aceptarán esa visión y la prosperidad que promete? ¿O se aferrarán a las tradiciones que nos han dejado con apenas un centenar de Viltrumitas donde una vez hubo miles de millones? El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, lentamente, uno de los miembros más ancianos del consejo se levantó de su asiento. El chico habla con una sabiduría superior a la de su edad. Quizá merezca la pena escuchar más de estos planes. Los demás empezaron a asentir, y murmullos de acuerdo se extendieron por la sala.
Track permaneció de pie, con expresión estruendosa, pero incluso él podía percibir los cambios de humor del consejo. Esta discusión es prematura, declaró, intentando reafirmar el control. El muchacho no tiene derecho a dirigirse a este consejo, y mucho menos a proponer cambios en nuestra doctrina imperial. No estoy de acuerdo, llegó una nueva voz desde la entrada de la cámara. Todas las cabezas se giraron para ver a Eve allí de pie, con la ropa aún manchada con la sangre de Megumi y la suya propia, el rostro pálido pero decidido. Mark Grayson ha demostrado su fuerza al derrotar a Nolan, un Viltrumita de pura cepa. Según tus propias leyes, eso le da categoría. Avanzó hasta situarse junto a Mark, su presencia le otorgaba una credibilidad adicional. Además, como ejecutora designada de los planes estratégicos de Megumi Fushiguro, puedo confirmar que Mark tiene pleno acceso y comprensión de las propuestas de reestructuración imperial que este consejo ya ha aprobado en principio. Los ojos de Track se entrecerraron peligrosamente. ¿Te atreves, humano? ¿Crees que tu palabra tiene peso aquí? ¿Mi palabra? Tal vez no, concedió Eve, con voz firme a pesar de la amenaza que se cernía sobre ella. Pero los resultados empíricos de las estrategias de Megumi hablan por sí solos. Reducción del 63% de las bajas viltrumitas. 47% de aumento en las ganancias territoriales. 38% de mejora en la eficiencia de la asignación de recursos. Miró alrededor de la cámara, su precisión científica a la altura de la brillantez estratégica de Megumi. No son opiniones. Son resultados medibles que este consejo ya ha reconocido y aprobado. Abandonarlos ahora sería elegir el ego por encima de la eficacia, la tradición por encima del éxito. La expresión de Track se ensombreció aún más, la rabia creciendo en sus ojos. Con un rugido de furia, se lanzó contra Mark, moviéndose con la velocidad devastadora que le había convertido en el Viltrumita más temido del imperio. Pero Mark estaba preparado. En los años anteriores a la muerte de Megumi, habían entrenado juntos a conciencia, preparándose para esta misma posibilidad. Megumi había reconocido la inevitable oposición de Track y había desarrollado técnicas especializadas para contrarrestar los posibles estilos de lucha del Gran Regente. Todas las posibilidades. A la perfección. Y lo que era más importante, Megumi había enseñado a Mark a controlar sus átomos inteligentes, las partículas fundamentales que conferían a los Viltrumitas sus extraordinarias habilidades. Mientras que Nolan se había centrado en la fuerza bruta y la velocidad, Megumi le había enseñado a Mark a manipular su estructura atómica a nivel molecular, lo que le otorgaba un control sin precedentes sobre su propia fisiología. Cuando el puño de Track se lanzó hacia él, Mark no esquivó ni bloqueó en el sentido convencional. En lugar de eso, se quedó totalmente inmóvil, con expresión tranquila, mientras el ataque del Gran Regente le golpeaba en la cara con fuerza suficiente para romper la corteza de un planeta. El impacto creó una onda expansiva que hizo añicos las ventanas de la sala del consejo y provocó grietas en el antiguo suelo de piedra. Pero el propio Mark permaneció inmóvil, su cuerpo no se vio afectado en absoluto por el devastador golpe. Track se tambaleó hacia atrás, con una auténtica conmoción reflejada en su rostro, quizá por primera vez en siglos. Imposible, jadeó, mirando su propio puño como si le hubiera traicionado. No, replicó Mark con sencillez, relajado y seguro de sí mismo. Solo es el resultado de comprender la fisiología viltrumita mejor que los propios viltrumitas. Dio un solo paso hacia adelante, un movimiento casual pero profundamente amenazador. Megumi me enseñó a controlar mis átomos inteligentes a un nivel fundamental. No solo para conseguir fuerza o velocidad, sino también una integridad estructural perfecta. Mi cuerpo no se rompe, no se daña, no siente dolor. Mis átomos permanecen exactamente donde yo quiero, independientemente de la fuerza exterior. La sorpresa de Track dio paso a la rabia. Con un bramido que hizo temblar la cámara, volvió a la carga, desatando una andanada de golpes que habrían pulverizado planetas, cada uno de los cuales aterrizaba con una fuerza catastrófica, pero sin producir efecto alguno en la forma inquebrantable de Mark. Era como atacar a una estatua hecha con el corazón de una estrella de neutrones. Un objeto inamovible e indestructible que absorbía todos los impactos sin registrar el menor daño. Todos los impactos sin registrar el menor daño. Tras agotar su furia inicial, Track dio un paso atrás, con la respiración agitada no por el esfuerzo sino por la incredulidad. ¿Qué eres? Preguntó. El futuro, respondió Mark, con una voz inquietantemente tranquila que recordó a todos los presentes el distanciamiento clínico de Megumi. La evolución del potencial viltrumita, guiada por la innovación humana. Y Mark se movió. Un golpe único y preciso, ejecutado de forma perfecta.
Su puño conectó con el pecho de Trar, y el impacto transfirió energía directamente al cuerpo del gran regente, mientras la propia forma de Mark permanecía completamente estable, sin siquiera moverse por el retroceso. Trak voló hacia atrás, estrellándose contra varias columnas de apoyo antes de incrustarse en la pared más alejada, con la boca llena de sangre al romperse los órganos internos por el golpe perfectamente calculado. La batalla, si es que podía llamarse así, había terminado en cuestión de segundos. La sala del consejo yacía en ruinas, y Trak, el campeón invicto del imperio Viltrumita durante miles de años, colgaba incrustado en la pared, roto y derrotado por un solo golpe. Imposible, susurró uno de los miembros del consejo, mirando incrédulo al gran regente caído. No, corrigió Eva, y su voz resonó con claridad en medio del silencio. Es inevitable. Este es el futuro que Megumi Fushiguro imaginó. Un futuro en el que la inteligencia guía a la fuerza, en el que la estrategia sustituye a la fuerza bruta. Mark se situó en el centro de la destrucción, completamente desmarcado, ni un pelo fuera de lugar, con expresión tranquila mientras se dirigía al atónito consejo. Reclamo la posición de emperador por derecho de conquista, declaró, su voz resonando en la cámara en ruinas. Cualquiera que se me oponga puede desafiarme ahora o aceptar mi autoridad. Ni un solo miembro del consejo se movió. La demostración había sido demasiado definitiva, demasiado abrumadora para invitar a una mayor resistencia. Acababan de presenciar algo más allá de su comprensión. Un Viltrumita al que realmente no se podía dañar, al que no se podía conmover, que se erigía como la encarnación viviente de la imagen de su especie. Invencible. La guerra civil duró un solo día, dijo el emperador Mark, con una expresión distante por los recuerdos. No hubo mucha guerra después de eso, no realmente, hubo quienes se confabularon contra mí, cientos de Viltrumitas, pero murieron igualmente. Porque yo era verdadera y absolutamente invencible, gracias al entrenamiento de Megumi, a su conocimiento de cómo controlar los átomos inteligentes de un modo que ni siquiera los Viltrumitas puros habían llegado a dominar. Ese mismo día me declaré emperador, continuó el emperador Mark, con la mirada fija en un punto distante mientras recordaba los acontecimientos que habían dado forma a su reinado. No por ambición o ego, sino porque era la forma más eficaz de poner en práctica la visión de Megumi para el imperio. El consejo reconoció mi autoridad de inmediato, no solo por mi fuerza, sino porque ya habían visto los resultados de las estrategias de Megumi. Se miró las manos, unas manos que habían conquistado mundos, que habían matado a miles de personas. Eve fue fundamental en la transición. Mientras yo proporcionaba la fuerza necesaria para mantener el orden, ella interpretaba y ejecutaba los planes de Megumi con la perspectiva más cercana a la de él. Juntos, construimos el marco de lo que se convertiría en un imperio galáctico que abarcaba 17 sistemas. Su expresión se ensombreció por el dolor recordado. Pero lo hicimos sin él. Sin su guía, su perspicacia, su habilidad para ver conexiones y patrones que nadie más podía percibir. Teníamos sus planes, sus estrategias, pero no su mente, ni su capacidad para adaptar esos planes a las circunstancias cambiantes. Mark se movió incómodo, reconociendo la verdad en estas palabras a pesar de su continua cautela. Levantó la vista y miró directamente a Mark. Por eso volver a encontrarlo significaba todo para mí. Por eso estaba dispuesto a desgarrar la realidad misma, aunque solo fuera por la oportunidad de traerlo de vuelta. No solo para llenar el vacío que su muerte dejó en mí personalmente, sino una vez más porque el imperio, la visión que él creó, le necesita. Mark estudió a su homólogo, buscando engaños y sin encontrar ninguno. Creo que lo entiendo. Pero eso no justifica secuestrarle, secuestrarnos a todos, y traernos aquí contra nuestra voluntad. No, no lo justifica, asintió el emperador Mark, sorprendiendo a Mark con su franqueza. Como ya he dicho, fui injusto. Actué más por desesperación que por principios. Yo, no hice honor a lo que Megumi me enseñó sobre el respeto a la elección individual, sobre la diferencia entre conquista y verdadero liderazgo. Se pasó una mano por el pelo, un gesto tan familiar que resultaba desconcertante. No puedo deshacer lo que he hecho. Pero puedo intentar hacerlo bien, o al menos menos mal. ¿Cómo? Preguntó Mark, con tono escéptico a pesar de su creciente comprensión. Dándoos a elegir, respondió el emperador Mark. A todos vosotros. No obligaré a Megumi a quedarse si realmente desea volver a vuestra dimensión. No os mantendré a ti ni a Eve prisioneras aquí contra vuestra voluntad. Levantó una mano antes de que Mark pudiera responder. Pero antes de que toméis esa decisión, solo os pido que os toméis el tiempo necesario para comprender qué es este imperio. Lo que podría ofrecerles a todos ustedes.
Los recursos, la tecnología, la oportunidad de efectuar cambios a escala galáctica en lugar de limitarse a un solo planeta. Mark estudió a su homólogo, buscando engaños y sin encontrar ninguno. ¿Y si aún así decidimos marcharnos? Entonces encontraré la forma de enviarlos a casa, prometió el emperador Mark. No será inmediato. La tecnología dimensional que utilizamos para llegar a vuestro mundo era experimental, y los protocolos de retorno aún se están perfeccionando. Pero te doy mi palabra de que sí, después de ver lo que hemos construido aquí, sigues deseando volver a la Tierra, lo haré realidad. La sinceridad en su voz era inconfundible, y Mark se encontró creyendo a su homólogo a pesar de su desconfianza inicial. ¿Por qué has cambiado de opinión? Estabas dispuesto a destrozar el mundo para recuperar a Megumi. ¿Ahora te ofreces a dejarle marchar? El emperador Marcos guardó silencio un momento, con expresión pensativa. ¿Por qué tenerle aquí, verle de nuevo, incluso cambiado como está, me ha recordado quién era yo cuando él vivía? En quien me ayudó a convertirme. Miró directamente a Mark. Megumi estaría decepcionada por en lo que me he convertido en su ausencia. En los métodos que he empleado, las líneas que he cruzado. Siempre creyó que el poder sin principios no era más que tiranía, que la conquista sin propósito era una victoria vacía. Una pequeña y triste sonrisa se dibujó en sus labios. He pasado 17 años construyendo un imperio en su nombre mientras traicionaba poco a poco los principios fundamentales que me enseñó. Tuve que volver a verle, ver la desaprobación en sus ojos cuando intenté obligarle a venir conmigo, para darme cuenta de lo mucho que me había alejado de su visión. Mark asintió lentamente con la cabeza. Tiene ese efecto en la gente. Esa capacidad de hacerte querer ser mejor solo por estar en su presencia. Exacto, asintió el emperador Mark, con una especie de alivio en sus facciones al sentirse comprendido. Así que ahora intento ser mejor. Honrar su memoria, y su yo actual, actuando según los principios que él valoraba. Empezando por respetar tu autonomía, tu derecho a elegir tu propio camino. Se levantó y se dirigió hacia la pequeña cascada que seguía cayendo por la pared de la caverna. No fingiré que no espero que elijas quedarte. Que Megumi no encuentre algo familiar en este imperio, en la visión que él mismo creó. Pero la elección debe ser tuya, libremente tomada. Mark se levantó también, su postura más relajada aunque aún alerta. Quiero verlas. Eve y Megumi. Necesito saber que están realmente bien. Por supuesto, aceptó inmediatamente el emperador Mark. Te llevaré con ellas ahora, si lo deseas. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió con una expresión de inesperada vulnerabilidad. Decidas lo que decidas, Mark, espero que entiendas que nunca te he visto como un enemigo. En mi mundo, tú y yo éramos tan cercanos como hermanos, unidos por nuestro amor compartido por Megumi y nuestro compromiso con su visión. Extendió la mano, no imperiosamente, ni con ningún atisbo de mando, sino de igual a igual. Quizá, con el tiempo, podamos volver a encontrar alguna versión de esa hermandad. Diferente, sin duda, moldeada por nuestras distintas experiencias. Pero basada en el respeto mutuo y no en el conflicto. Mark vaciló, estudiando la mano que le ofrecía y al hombre que se la tendía. Seguía siendo el ser que los había secuestrado, que había amenazado con destruir la Tierra si no se salía con la suya. Pero también era una versión de sí mismo que había experimentado una pérdida inimaginable, que había construido un imperio según los principios de alguien a quien ambos admiraban y que ahora intentaba, aunque fuera imperfectamente, enmendar su error. Tras pensarlo un momento, Mark tendió la mano al emperador. No prometo nada. Pero escucharé. Miraré. Y mantendré la mente abierta. El emperador Marcos asintió, con una expresión de aceptación más que de triunfo. Es todo lo que puedo pedir.